Hay carreteras que nunca duermen y caminos que guardan secretos que solo los traileros conocen. La ruta entre El Paso y Chihuahua es una de esas arterias solitarias donde el desierto se traga las voces y el viento arrastra historias que nadie se atreve a contar a plena luz del día. Durante décadas, los conductores que atraviesan esta frontera han reportado encuentros inexplicables, presencias que no deberían existir y fenómenos que desafían toda lógica. Estos no son cuentos inventados alrededor de una fogata, son testimonios susurrados en estaciones de servicio a las 3 de la mañana, cuando el café ya no es suficiente para mantener los ojos abiertos y la mente cuerda. Lo que estás a punto de escuchar son 5 relatos documentados por hombres y mujeres que viven del asfalto, que conocen cada curva de esta carretera maldita y que jamás olvidarán la noche en que algo del otro lado cruzó su camino. Apaga las luces, sube el volumen y prepárate para adentrarte en el lado oscuro de la frontera, donde los muertos no necesitan visa para cruzar y donde algunos camiones nunca llegan a su destino. Antes de empezar con estas historias de terror, por favor, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿dónde las escuchas esta noche? Bien, comencemos la historia. Roberto Sánchez había cruzado la frontera en El Paso exactamente a las 6:40 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas Franklin como una moneda de cobre cayendo en un pozo sin fondo. Llevaba 20 años recorriendo esta ruta, transportando piezas automotrices desde las maquiladoras de Juárez hasta las bodegas de Chihuahua. Conocía cada curva, cada señal desgastada por el viento, cada gasolinera abandonada que salpicaba el paisaje como huesos blanqueados por el sol. Su Kenworth de 680 ronroneaba con la confianza de una máquina bien mantenida, el motor diésel marcando un ritmo constante que se mezclaba con la estación de música norteña que sonaba bajito en la cabina. Roberto mantenía siempre el volumen bajo. Le gustaba escuchar la carretera, los pequeños cambios en el sonido de las llantas sobre el asfalto que le advertían de baches o irregularidades antes de verlos. La luz del atardecer pintaba el desierto de Chihuahua en tonos imposibles, naranjas que sangraban hacia púrpuras profundos, sombras alargadas que convertían cada arbusto de creosota en algo vagamente amenazante. A ambos lados de la carretera, la tierra se extendía infinita, plana y despiadada, interrumpida ocasionalmente por formaciones rocosas que se alzaban como dientes rotos de algún dios olvidado. Roberto encendió los faros aunque todavía había luz suficiente. Era un hábito, una superstición quizás. En esta carretera, más valía ser visible. Ajustó el espejo retrovisor y echó un vistazo casual hacia atrás. La carretera se extendía vacía, una cinta gris que desaparecía en la bruma de calor que aún emanaba del asfalto a pesar de que el sol ya se ocultaba. Perfecto. Le gustaba tener la carretera para él solo en este tramo. Menos distracciones, menos idiotas que no sabían mantener su carril. Pasaron 40 minutos. El cielo se oscureció completamente, esa oscuridad particular del desierto que parece absoluta hasta que los ojos se adaptan y descubres que las estrellas proporcionan más luz de la que jamás imaginarías. Roberto tomó un sorbo de café tibio de su termo y frunció el ceño ante el sabor amargo. Necesitaba parar pronto, estirar las piernas, conseguir café fresco. Pero la próxima parada de camiones estaba todavía a 50 kilómetros. Volvió a mirar el espejo retrovisor, un gesto automático que hacía cada pocos minutos. Esta vez, algo había cambiado. Había luces detrás de él. No las luces normales de un vehículo en la distancia, sino algo más cerca de lo que esperaba. Frunció el ceño. No había visto a nadie acercarse. Ajustó el espejo, tratando de enfocar mejor en la oscuridad. Era otro tráiler, eso estaba claro por la altura de los faros. Pero algo estaba mal. Las luces eran tenues, casi apagadas, como si funcionaran con una batería medio muerta.
Y no había luces de posición, ninguna de las luces rojas y ámbar que por ley debían llevar todos los vehículos comerciales. Roberto sintió una pequeña punzada de irritación. Otro conductor descuidado, probablemente con el sistema eléctrico jodido, demasiado barato o perezoso para arreglarlo. Estos idiotas eran un peligro en la carretera. Aceleró ligeramente, poniendo más distancia entre él y el otro camión. No necesitaba que algún incompetente le chocara por detrás porque no podía ver bien en la oscuridad. Pasaron 5 minutos. 10. Roberto volvió a mirar el espejo. El otro tráiler seguía ahí, manteniendo exactamente la misma distancia. No se acercaba, pero tampoco se alejaba. Las luces pálidas y fantasmales se mantenían constantes en su espejo, como ojos apagados observándolo desde la oscuridad. Roberto sintió un cosquilleo incómodo en la nuca. Aceleró de nuevo, esta vez con más decisión, llevando su velocidad hasta el límite legal. El motor respondió con un rugido sordo, y el velocímetro marcó 90 kilómetros por hora. Mantuvo esa velocidad durante varios minutos, sus ojos alternando entre la carretera frente a él y el espejo retrovisor. El otro camión seguía ahí. Misma distancia. Mismas luces mortecinas. Como si estuviera atado a él con una cuerda invisible. Roberto sintió que su respiración se aceleraba ligeramente. Esto no tenía sentido. Había acelerado significativamente. Ese otro conductor tendría que estar pisando el acelerador a fondo para mantener el ritmo, y aún así debería haber alguna variación en la distancia, algún momento en que se acercara o se alejara aunque fuera un poco. Pero no. La distancia era perfectamente constante, antinatural en su precisión. Roberto alcanzó el radio CB y lo encendió. El familiar crujido de estática llenó la cabina, reconfortante en su normalidad. Apretó el botón de transmisión, su voz saliendo más tensa de lo que pretendía. Bracker, aquí es el Fantasma del Norte en dirección sur por la 45, ¿hay algún conductor detrás mío con las luces casi apagadas? Identifíquese por favor. Solo estática. Esperó, contando hasta 10 en su cabeza. Nada. Volvió a intentar, esta vez con más urgencia en la voz. Atención al tráiler que viene detrás del Kenworth rojo en la 45, tienes problemas con tus luces, hermano, enciéndelas bien o te van a multar. Más estática. Un chasquido distante que podría haber sido una voz o solo interferencia. Roberto soltó el micrófono con más fuerza de la necesaria. El plástico golpeó contra el soporte con un ruido seco que resonó en la cabina. Volvió a mirar el espejo. Las luces seguían ahí, pálidas y constantes como lunas gemelas en un cielo de pesadilla. Tomó una decisión. Reduciría la velocidad dramáticamente, forzaría al otro conductor a pasarlo. Así podría ver de qué compañía era, conseguir un número de unidad, tal vez reportarlo más tarde. Presionó el freno suavemente, dejando que su velocidad cayera. 80 kilómetros por hora. 70. 60. Sus ojos fijos en el espejo, esperando ver las luces acercarse, ver la forma del otro tráiler materializarse en su visión periférica mientras lo adelantaba. Pero no pasó nada. Las luces se mantuvieron exactamente en el mismo lugar. La misma distancia. Como si el otro camión también hubiera reducido la velocidad en perfecta sincronía, como si fuera su sombra, su reflejo en un espejo oscuro. El corazón de Roberto comenzó a latir más rápido. Un sudor frío le brotó en la frente a pesar del aire acondicionado que zumbaba suavemente. 50 kilómetros por hora. 40. Estaba conduciendo peligrosamente despacio ahora para una carretera como esta. Cualquier otro conductor lo adelantaría sin dudarlo. Pero el otro camión se mantenía atrás, esas luces muertas observándolo, esperando.
Roberto sintió algo que no había sentido en sus 20 años de carretera: miedo. No irritación, no confusión, sino miedo puro y visceral. Algo estaba mal. Algo estaba fundamentalmente, terriblemente mal. Decidió detenerse por completo. Había un arcén ancho en este tramo, suficiente espacio para aparcar sin obstruir el carril. Obligaría al otro conductor a detenerse o a continuar. De cualquier manera, esta situación imposible tendría que resolverse. Activó las luces intermitentes y comenzó a moverse hacia el arcén, el crujido de la grava bajo las llantas sonando inquietantemente fuerte en el silencio del desierto. El Kenworth se detuvo completamente. Roberto apagó el motor y el repentino silencio fue casi ensordecedor. Podía escuchar su propia respiración, rápida y superficial. Podía escuchar el tic-tic del motor enfriándose. Podía escuchar el viento del desierto silbando suavemente alrededor de la cabina. Miró el espejo retrovisor, conteniendo la respiración. El otro tráiler se había detenido también. Exactamente en el mismo lugar relativo, manteniendo esa distancia antinatural. Las luces pálidas brillaban en la oscuridad como ojos de algo que no debería existir. Roberto sintió su mano temblar mientras alcanzaba la manija de la puerta. Tenía que salir. Tenía que ver qué demonios era eso. Tenía que enfrentarlo, porque la alternativa era quedarse sentado aquí toda la noche, paralizado por el miedo irracional de algo que probablemente tenía una explicación perfectamente lógica. Abrió la puerta y el aire frío del desierto nocturno lo golpeó como una bofetada. Bajó de la cabina, sus botas golpeando el asfalto con un sonido sólido y real que le dio un momento de valor. Se quedó de pie junto a su camión, mirando hacia atrás por el costado del tráiler. Desde aquí podía ver mejor. Las luces estaban ahí, definitivamente. A unos 50 metros de distancia, quizás 60. Pero no podía ver el camión en sí. Solo las luces, flotando en la oscuridad como si no estuvieran conectadas a nada físico. Roberto entrecerró los ojos, tratando de discernir alguna forma, alguna silueta de cabina o remolque. Nada. Solo oscuridad y esas dos luces mortecinas. Dio un paso hacia ellas. Luego otro. Su sombra se estiraba larga frente a él, proyectada por las luces de su propio camión. Pero hacia adelante, donde debería haber estado la sombra creada por las luces del otro vehículo, no había nada. El desierto estaba uniformemente oscuro, como si esas luces no proyectaran luz real, como si fueran solo la idea de luz, el recuerdo de luz. Roberto se detuvo. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que volviera al camión. Que arrancara el motor y condujera. Que saliera de esta carretera maldita y nunca mirara atrás. Dio un paso más. Las luces parpadearon. No como luces normales que fallan, sino como ojos que pestañean. Y en ese parpadeo, en esa fracción de segundo de oscuridad total, Roberto juró que vio algo. Una forma. No un camión. Algo más grande, más oscuro, algo que no debería tener forma pero la tenía de todos modos. Algo que lo observaba con hambre antigua y paciencia infinita. Las luces volvieron a encenderse. Roberto corrió. No caminó, no trotó con dignidad herida. Corrió como no había corrido desde que era niño, con el terror elemental de la presa que sabe que el depredador está cerca. Alcanzó la puerta de su cabina, se lanzó dentro, cerró con un golpe que hizo temblar todo el camión. Sus manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. El motor arrancó con un rugido, y Roberto pisó el acelerador antes de que el motor terminara de calentarse, haciendo que el Kenworth saltara hacia adelante con una sacudida que casi lo lanza contra el volante. No miró atrás. No podía. No quería saber si las luces lo seguían. Condujo con los nudillos blancos aferrados al volante,
los ojos fijos en la carretera frente a él, negándose absolutamente a mirar el espejo retrovisor. Pasaron 5 minutos de terror puro donde cada sombra al borde de su visión parecía moverse, donde cada variación en el sonido del motor parecía un presagio de algo horrible. Finalmente, casi contra su voluntad, sus ojos se movieron hacia el espejo. La carretera detrás de él estaba vacía. Completamente, absolutamente vacía. Como si el otro camión nunca hubiera existido. Como si todo hubiera sido una alucinación nacida de demasiadas noches en la carretera, demasiado café malo, demasiada soledad. Pero Roberto sabía la verdad. Lo que sea que había visto, había sido real. Tan real como el sudor que empapaba su camisa, tan real como el temblor que aún recorría sus manos. Condujo durante 4 horas más esa noche, hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo de rosa y oro. Hasta que la luz del día hizo que el desierto volviera a parecer un lugar del mundo real y no un portal a algo más oscuro. Nunca volvió a ver las luces pálidas. Pero tampoco volvió a sentirse solo en esa carretera. El puente internacional Córdoba de las Américas se alzaba sobre el Río Grande como una columna vertebral de acero y concreto, conectando El Paso con Ciudad Juárez en un flujo constante de comercio, humanidad y secretos. De día, era solo otra estructura funcional, fea en su utilidad, impresionante solo por su tamaño. Pero de noche, cuando las luces de sodio proyectaban sombras naranjas y negras que se retorcían en ángulos imposibles, el puente se transformaba en algo diferente. Algo que los traileros que hacían el cruce nocturno conocían bien pero rara vez discutían abiertamente. Manuel Cortés había escuchado las historias. Era imposible no escucharlas si pasaba suficiente tiempo en las paradas de camiones cerca de la frontera. Los veteranos hablaban en voz baja sobre la sombra. Decían que vivía debajo del puente, en ese espacio liminal entre países, entre jurisdicciones, entre mundos. Una figura humana que se arrastraba entre los contenedores y las estructuras de soporte, moviéndose de manera que no era del todo correcta, como si sus articulaciones doblaran en direcciones equivocadas. Manuel había descartado las historias como folclore de camioneros, cuentos para asustar a los novatos y pasar el tiempo durante las largas esperas en los cruces fronterizos. Hasta la noche en que la vio con sus propios ojos. Eran las 2:15 de la madrugada cuando finalmente recibió autorización para cruzar. Había estado esperando 4 horas en la fila de camiones comerciales, su Freightliner Cascadia acumulando polvo mientras los oficiales de aduanas revisaban papeles, inspeccionaban contenedores. Hacían su trabajo con la lentitud deliberada de burócratas que saben que el tiempo de otros no significa nada. Manuel estaba exhausto, sus ojos ardían por la falta de sueño y el resplandor constante de las luces de seguridad que convertían la noche en un perpetuo crepúsculo artificial. Cuando finalmente avanzó hacia la rampa del puente, sintió el alivio familiar de estar en movimiento nuevamente, de dejar atrás el limbo de la aduana. El puente se extendía frente a él, su longitud considerable haciendo que el otro lado pareciera más lejano de lo que realmente era. Estructuras metálicas se alzaban a ambos lados como costillas expuestas, y el sonido de sus llantas sobre las juntas de expansión creaba un ritmo hipnótico que resonaba en la cabina. Iba a mitad del puente cuando vio el contenedor abandonado. No era inusual. A veces los contenedores quedaban temporalmente almacenados en las áreas de mantenimiento del puente, esperando inspección adicional o resolución de problemas de documentación. Este estaba apartado contra la barrera derecha, pintado en ese color verde grisáceo industrial que todos los contenedores parecían tener después de años de uso. Manuel lo notó solo periféricamente, su atención principal en mantener su carril y navegar la ligera curva del puente. Entonces vio el movimiento. Al principio pensó que era un oficial de aduanas o un trabajador de mantenimiento. Una figura humana, definitivamente humana en su silueta general, moviéndose cerca del contenedor.
pero había algo extraño en la forma en que se movía. No caminaba exactamente. Se deslizaba. O se arrastraba. Era difícil distinguir en las sombras naranjas y negras que las luces del puente proyectaban en todas direcciones. Manuel frunció el ceño y redujo la velocidad ligeramente, tratando de ver mejor. La figura se movió de nuevo, y esta vez Manuel sintió su estómago contraerse. Se estaba arrastrando. En el suelo. Pero no como alguien que gatea normalmente. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado rápidos, como si las extremidades tuvieran demasiadas articulaciones o como si todo el cuerpo fuera una sola extremidad larga y segmentada. La sombra, porque era claramente una sombra ahora, no una persona sino algo con forma de persona, desapareció detrás del contenedor. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor que aún emanaba del motor. Debería seguir conduciendo. Debería mirar al frente y olvidar lo que había visto. Pero algo, una combinación de curiosidad morbosa y la negativa a creer que lo que había visto era real, lo hizo reducir la velocidad aún más. El tráfico en el puente a esta hora era ligero. No había nadie directamente detrás de él. Podía darse el lujo de ir despacio. Sus ojos se fijaron en el contenedor a medida que se acercaba. Las sombras allí eran más profundas, más oscuras, como si la luz de sodio no pudiera penetrarlas completamente. Y entonces la vio claramente. La sombra emergió del otro lado del contenedor, arrastrándose hacia la barrera del puente con movimientos que hacían que el cerebro de Manuel gritara que algo estaba mal. No tenía rostro definido, o si lo tenía, estaba oscurecido por la distancia y la mala iluminación. Pero Manuel podía ver la forma general, humanoide, pero estirada, con extremidades que parecían demasiado largas, demasiado delgadas. Se movía con propósito, arrastrándose hacia el borde del puente como si buscara algo. Manuel estaba paralizado entre el horror y la fascinación. Pasó junto al contenedor, sus ojos siguiendo la figura. Y entonces, como si sintiera su mirada, la sombra se detuvo. Se quedó completamente inmóvil, congelada en medio de su movimiento de arrastre. Y luego, lentamente, giró hacia él. Manuel no podía ver ojos, pero sintió la mirada. Sintió el peso de la atención de algo que no debería poder mirar, que no debería tener conciencia. Durante un momento que pareció estirarse hacia la eternidad, conductor y sombra se observaron mutuamente a través del cristal y el metal y el aire nocturno cargado de secretos. Entonces la sombra se movió. No hacia él, gracias a Dios, sino hacia arriba. Se elevó contra la barrera del puente, su forma alargándose aún más, estirándose como si fuera hecha de algo líquido o elástico. Y en ese momento, en ese destello de comprensión terrible, Manuel supo lo que estaba viendo. No era una alucinación. No era un trabajador o un oficial. Era exactamente lo que los otros conductores habían descrito. La sombra del puente. El migrante que nunca terminó su cruce. El alma atrapada en el espacio entre países, entre vida y muerte, todavía buscando, siempre buscando. El pie de Manuel pisó el acelerador sin pensamiento consciente. El Freightliner respondió con un rugido, acelerando por el puente con una urgencia que hizo chirriar las llantas contra el pavimento. Manuel no miró atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir la presencia detrás de él, podía sentir esos ojos sin ojos siguiéndolo mientras escapaba. El resto del puente pasó en un borrón de luces naranjas y concreto gris. Alcanzó el lado estadounidense con un alivio tan intenso que casi le hizo llorar. Pasó por el último puesto de control con manos temblorosas, respondiendo las preguntas rutinarias del oficial con voz que esperaba sonara normal. El oficial no notó nada, o si lo hizo, estaba demasiado cansado para preocuparse. Manuel condujo durante 3 horas más antes de poder obligarse a detenerse.
Cuando finalmente se estacionó en una parada de camiones fuera de Las Cruces, el sol ya estaba saliendo, pintando el desierto en tonos de oro y rosa que parecían obscenamente hermosos después de la oscuridad del puente. Se sentó en su cabina, tomando café tras café, esperando que la cafeína ahogara los recuerdos. No funcionó. En las semanas siguientes, Manuel hizo todo lo posible por evitar cruces nocturnos. Ajustaba sus horarios, aceptaba rutas más largas, inventaba excusas. Pero el trabajo es el trabajo, y eventualmente no tuvo más remedio que volver al puente después del anochecer. Esta vez fue diferente. Esta vez había que buscar. Y la vio de nuevo, no una sino múltiples veces. Siempre cerca de contenedores, siempre arrastrándose, siempre buscando. A veces estaba en el mismo lugar que la primera vez. Otras veces estaba en diferentes secciones del puente, como si patrullara todo su largo. Manuel comenzó a notar un patrón. La sombra parecía más activa ciertas noches, particularmente cuando había muchos contenedores estacionados en el puente. Como si supiera, como si pudiera sentir las cargas que cruzaban. Como si todavía estuviera buscando su propia forma de cruzar, su propio contenedor que lo llevaría al otro lado. Los otros conductores veteranos asintieron gravemente cuando Manuel finalmente compartió su experiencia. Nadie se sorprendió. Nadie se burló. Simplemente asintieron con el reconocimiento sombrío de aquellos que han visto lo mismo. Un conductor viejo, un hombre llamado Esteban que llevaba 30 años en la carretera, compartió su propia teoría mientras tomaban café en una parada cerca de El Paso. Dicen que era un tipo de Oaxaca, dijo Esteban, su voz baja y áspera por décadas de tabaco. Pagó todo lo que tenía para que lo metieran en un contenedor, le prometieron que lo cruzarían seguro. Pero algo salió mal. Tal vez el calor, tal vez se quedó sin aire, tal vez simplemente lo olvidaron. Lo encontraron semanas después cuando finalmente abrieron el contenedor. Había tratado de salir. Las marcas de sus uñas estaban por todas las paredes interiores. Esteban tomó un sorbo de café, sus ojos distantes, viendo algo que Manuel no podía ver. Dicen que por eso todavía está ahí, agregó. Todavía buscando su camión, todavía tratando de completar el cruce que pagó con su vida. Atrapado en el puente porque nunca lo dejaron llegar a ningún lado. No es mexicano ni estadounidense ahora. Solo es del puente. Manuel no supo qué decir ante eso. No había nada que decir. Simplemente asintió y miró su propio café, viendo su reflejo distorsionado en la superficie oscura del líquido. Ahora, meses después de ese primer avistamiento, Manuel cruza el puente con una mezcla de respeto cauteloso y terror persistente. Siempre mantiene sus ojos al frente tanto como puede. Siempre acelera un poco más de lo necesario. Siempre murmura una oración cuando ve contenedores abandonados en el puente, una oración por el alma atrapada que todavía busca su destino entre las estructuras de acero y las sombras naranjas. Y en las noches cuando el viento sopla desde el sur, cuando las luces del puente parpadean ligeramente por fluctuaciones en el suministro eléctrico, Manuel jura que puede escuchar algo. No un sonido exactamente, sino una presencia. El susurro de palmas arrastrándose contra concreto. El eco de esperanza muriendo lentamente en un contenedor cerrado. El gemido silencioso de un alma que pagó por un viaje que nunca terminó. La sombra del puente sigue ahí, siempre ahí, esperando en el espacio entre países, entre vidas, entre mundos. Esperando su turno para cruzar. Esperando un camión que nunca vendrá. La carretera entre El Paso y Chihuahua estaba marcada con señales cada kilómetro, números blancos sobre fondo verde que contaban la distancia como un metrónomo mecánico. La mayoría de los conductores apenas los notaban, sus ojos acostumbrados a deslizarse sobre ellos sin registro consciente.
Pero había un número que los veteranos conocían. Un número que evitaban mencionar excepto en advertencias rápidas a los novatos. Kilómetro 87. El kilómetro muerto. Arturo Delgado había escuchado los rumores pero nunca les había dado mucho crédito. Era un hombre práctico, un ingeniero de formación que había terminado conduciendo camiones después de que la crisis económica destruyera las oportunidades en su campo. Creía en lo que podía tocar, medir, calcular. Los fantasmas y los espíritus eran cosas para personas supersticiosas, para aquellos que necesitaban explicaciones sobrenaturales para fenómenos perfectamente naturales. Esta actitud duró hasta la noche en que su GPS dejó de funcionar exactamente en el kilómetro 87. Eran las 11:23 de la noche. Arturo lo sabía con precisión porque acababa de mirar su reloj momentos antes, calculando cuánto tiempo más necesitaría para llegar a su destino en Chihuahua. El Volvo VNL que conducía ronroneaba suavemente, todos los sistemas funcionando perfectamente. Había revisado el camión meticulosamente antes de salir, como siempre hacía. Cada luz, cada fluido, cada indicador. Todo estaba en perfecto orden. La pantalla de su GPS brillaba con su luz azul familiar, mostrando su posición con la precisión que la tecnología satelital prometía. Y entonces, sin advertencia, la pantalla parpadeó. El mapa desapareció, reemplazado por estática digital, píxeles que bailaban en patrones sin sentido. Arturo frunció el ceño y tocó la pantalla, tratando de reiniciar el sistema. Nada. La estática continuaba, un patrón caótico de luz y oscuridad que no se parecía a ningún error técnico que hubiera visto antes. Miró hacia afuera, buscando la última señal de kilómetro que había pasado. A través de las sombras proyectadas por sus faros, pudo distinguir el número 87. El aire en la cabina cambió. Arturo lo sintió inmediatamente, una caída de temperatura tan repentina y dramática que pudo ver su aliento condensarse frente a él. El aire acondicionado estaba apagado hacía horas, la noche del desierto lo suficientemente fresca por sí sola. Pero esto era diferente. Esto era un frío que penetraba, que se metía en los huesos como dedos helados. Arturo alcanzó el control de temperatura, verificando que no hubiera activado accidentalmente el aire acondicionado a máxima potencia. Estaba apagado. Completamente apagado. Y sin embargo, la temperatura seguía cayendo. Podía ver escarcha formándose en las esquinas del parabrisas, cristales delicados que crecían con velocidad antinatural, extendiéndose hacia adentro como dedos alcanzando. Su respiración salía en nubes blancas ahora, visible en la tenue iluminación del tablero. Entonces escuchó el sonido. Al principio pensó que era interferencia del radio. Pero el radio estaba apagado. Siempre conducía en silencio en este tramo, prefiriendo el rugido constante del motor a la música o las voces. Pero ahora había voces de todos modos. Saliendo de ninguna parte y de todas partes a la vez. Eran voces hablando en inglés. Inglés estadounidense, para ser precisos, con acentos que Arturo asociaba con el suroeste. Pero las palabras estaban distorsionadas, como si vinieran a través de un radio viejo o una grabación deteriorada. Podía captar fragmentos, coordenadas, números que no significaban nada para él. Referencias a un Charlie Hotel 3. Solicitudes de confirmación de posición. Era jerga militar, Arturo se dio cuenta. Comunicaciones militares. Pero venían de sus propios altavoces, o al menos parecían venir de ellos, aunque no había forma física de que eso fuera posible. El radio estaba apagado. No había señal. No había fuente. Y sin embargo, las voces continuaban, superponiéndose entre sí, una cacofonía de comunicaciones que no deberían existir. Arturo sintió pánico comenzando a burbujear en su pecho. Reduciendo la velocidad,
Consideró detenerse, salir del área, dejar atrás lo que fuera que estuviera sucediendo. Pero algo lo detuvo. Una curiosidad oscura, o tal vez solo la terquedad del hombre racional que se niega a ser expulsado por fenómenos inexplicables. Continuó conduciendo, sus manos apretadas en el volante, sus ojos alternando entre el parabrisas escarchado y el GPS que todavía mostraba solo estática. Las voces se volvieron más claras y más perturbadoras, porque ahora Arturo podía distinguir el tono debajo de las palabras. Pánico, urgencia, miedo. Una voz en particular se destacaba, un hombre joven que gritaba coordenadas una y otra vez, su voz subiendo en tono con cada repetición. Estamos bajo fuego, necesitamos evacuación inmediata. Las coordenadas no cambiaban. El hombre las repetía como un mantra, como si al decirlas lo suficiente pudiera hacer que alguien viniera, pudiera hacer que el rescate se materializara. Pero nadie respondía a su llamado. Solo más voces, otras personas en problemas, otras solicitudes de ayuda que se desvanecían en estática. Arturo sintió su garganta apretarse. Estas eran personas reales. Habían sido personas reales. Estaba escuchando sus últimos momentos, sus últimas comunicaciones antes de que algo terrible les sucediera. ¿Pero cuándo? ¿Dónde? No había bases militares cerca de esta carretera. No había instalaciones del ejército estadounidense en esta parte de México. Las voces no tenían ningún sentido en este contexto, no tenían ninguna explicación lógica. La temperatura seguía cayendo. Arturo podía sentir el frío mordiendo sus dedos a pesar de que todavía estaban en el volante. Su aliento salía en nubes tan densas que casi oscurecían su visión. La escarcha cubría ahora la mayor parte del parabrisas, dejando solo un círculo pequeño de visión clara directamente frente a él. A través de ese círculo, iluminada por sus faros, Arturo vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Figuras en la carretera. No exactamente en la carretera. Sobre ella. Flotando unos centímetros por encima del asfalto como hologramas o proyecciones. Había 4 de ellas, vestidas con uniformes militares que Arturo no reconocía. Uno estaba de rodillas, manos sobre su cabeza. Otro yacía en el suelo, inmóvil. Los otros 2 estaban de pie pero mirando algo fuera del rango de los faros, algo que Arturo no podía ver pero que claramente los aterrorizaba. Las figuras eran translúcidas, compuestas de luz gris y sombra más que de carne sólida. Pero sus expresiones eran reales. El terror en sus rostros era completamente, horriblemente real. Arturo pisó el freno instintivamente. El Volvo se deslizó ligeramente antes de detenerse, las llantas chirriando contra el asfalto. Las figuras no reaccionaron a su presencia. Continuaron su drama silencioso, congeladas en ese momento de horror perpetuo. El soldado arrodillado movía la boca, y ahora Arturo podía escuchar sus palabras emanando de sus altavoces, las coordenadas, repetidas una y otra vez con desesperación creciente. Eran las mismas coordenadas que había estado escuchando. Este era el hombre cuya voz había penetrado la estática. Arturo se obligó a mirar más de cerca, tratando de ver algún detalle que pudiera explicar qué estaba viendo. Los uniformes parecían viejos, de un estilo que no se había usado en décadas. Vietnam, tal vez, o algún conflicto de esa era. Pero eso era imposible. Vietnam estaba a medio mundo de distancia. Estos hombres no tenían ninguna razón para estar aquí, ni entonces ni ahora. A menos que no estuvieran realmente aquí. A menos que esto fuera un eco, un registro impreso en la realidad misma de algo que había sucedido en otro lugar, en otro tiempo. Un momento de trauma tan intenso que había dejado una huella,
una cicatriz en el tejido del mundo que se reproducía sin fin para cualquiera lo suficientemente desafortunado como para sintonizar la frecuencia correcta. Las voces en los altavoces alcanzaron un crescendo. Múltiples hombres gritando ahora, todos hablando a la vez, todas las palabras mezclándose en una cacofonía de terror y súplica. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio cayó como un yunque. Las figuras parpadearon y desaparecieron. La temperatura saltó de vuelta a la normalidad tan rápido que Arturo jadeó, el cambio súbito haciéndole doler la piel. La escarcha en el parabrisas se derritió instantáneamente, dejando rastros de agua que corrían hacia abajo como lágrimas. El GPS parpadeó de vuelta a la vida, mostrando su posición como si nada hubiera estado mal. La pantalla mostraba que había avanzado exactamente medio kilómetro. Estaba saliendo del rango del kilómetro 87. Arturo se sentó en su cabina detenida, temblando, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Cada instinto racional en su cerebro gritaba que tenía que haber una explicación. Alucinación por falta de sueño. Fuga de gas causando visiones. Algún tipo de interferencia electromagnética de equipos militares cercanos. Pero sabía la verdad. Sabía que no había estado alucinando. Sabía que lo que había visto y escuchado era real, o al menos tan real como algo del pasado puede ser cuando se filtra en el presente. Arrancó el motor con manos temblorosas y condujo. No se detuvo durante las siguientes 5 horas, conduciendo directo hasta Chihuahua sin descanso, negándose a cerrar los ojos incluso cuando el agotamiento amenazaba con derribarlo. Cuando finalmente llegó a su destino y descargó su carga, Arturo buscó información. Pasó horas en una biblioteca, luego más horas en Internet, buscando cualquier referencia a incidentes militares estadounidenses en el área del kilómetro 87. No encontró nada oficial. Pero encontró historias, rumores, referencias en foros oscuros de Internet a experimentos militares en los años 60, pruebas de equipos de comunicación que habían salido mal. Menciones de soldados perdidos, de patrullas que habían desaparecido en el desierto durante ejercicios de entrenamiento y nunca habían sido encontradas. Nada concluyente. Nada que pudiera citarse como evidencia. Solo sombras de información, fragmentos de verdades a medias que insinuaban algo más grande, algo que había sido enterrado y olvidado. Arturo nunca volvió a conducir por el kilómetro 87 de noche. Cambiaba sus rutas, salía más temprano, llegaba más tarde. Hacía lo que fuera necesario para evitar ese tramo particular de carretera después del anochecer. Y cuando otros conductores preguntaban por qué, cuando lo miraban con curiosidad mientras trazaba desvíos innecesarios en sus mapas, simplemente sacudía la cabeza. Algunos kilómetros, decía, no deben ser recorridos en la oscuridad. Algunos lugares recuerdan cosas que el mundo ha olvidado. Y en el kilómetro 87, los muertos todavía llaman por ayuda que nunca llegará. Había una sección de la carretera que los lugareños llamaban el Paso del Diablo, aunque ningún mapa oficial usaba ese nombre. Era un tramo de 15 kilómetros donde la carretera cortaba a través de formaciones rocosas antiguas, columnas de piedra que se alzaban hacia el cielo nocturno como dedos acusadores. La geología era extraña allí, estratos de roca que no coincidían con las áreas circundantes. Como si esta sección hubiera sido arrancada de algún otro lugar y depositada aquí por fuerzas que la ciencia aún no comprendía completamente. Los pueblos indígenas habían evitado el área durante siglos, sus tradiciones orales llenas de advertencias sobre espíritus que habitaban las rocas. Los colonizadores españoles habían reportado fenómenos extraños, luces que bailaban en la oscuridad, sonidos que no tenían fuente física, la sensación persistente de ser observados por algo invisible. Los científicos modernos descartaban estas historias como superstición,
producto de mentes preiluminadas tratando de dar sentido a fenómenos naturales como gases del pantano o relámpagos de calor. Francisco Ruiz había conducido a través del Paso del Diablo cientos de veces en sus 15 años como trailero y nunca había visto nada inusual. Hasta la noche en que las luces aparecieron. Eran las 3:47 de la madrugada cuando Francisco entró al Paso del Diablo, su International LT cargado con piezas electrónicas destinadas a una planta de manufactura en Chihuahua. El cielo estaba increíblemente claro, una bóveda de estrellas tan densas que casi proporcionaban suficiente luz para conducir sin faros. Francisco siempre disfrutaba las noches despejadas en el desierto. Había algo reconfortante en la inmensidad del cielo, en el recordatorio de que los problemas humanos eran pequeños cuando se medían contra la escala del universo. Las formaciones rocosas se alzaban a ambos lados de la carretera, sus superficies erosionadas creando patrones que se asemejaban vagamente a rostros o figuras cuando la luz las golpeaba de cierta manera. Francisco les había dado nombres a algunos de los más prominentes durante años de pasar por ellos: el anciano, la mujer llorando, los tres hermanos. Eran como viejos amigos que saludaban silenciosamente cada vez que pasaba. Esta noche, sin embargo, los percibía de manera diferente. Las sombras entre las rocas parecían más profundas, más oscuras, como si la oscuridad allí fuera de una calidad diferente a la oscuridad normal. Francisco sacudió la sensación. Estaba cansado, eso era todo. Demasiadas noches consecutivas de conducción, no suficiente sueño de calidad. Entonces vio la primera luz. Era pequeña al principio, apenas un punto de luminiscencia que parpadeaba en la distancia por encima de la carretera. Francisco asumió que era una torre de radio o algún equipo de comunicación colocado en una de las formaciones más altas. Pero a medida que se acercaba, la luz se movió. No el movimiento gradual de algo mecánico, sino un movimiento deliberado, propositivo. La luz descendió de su posición elevada, flotando hacia abajo con la suavidad de una hoja cayendo. Francisco frunció el ceño y redujo la velocidad ligeramente. El objeto ahora estaba más cerca, y pudo ver que era una esfera perfecta de luz blanca azulada, aproximadamente del tamaño de un balón de playa. No parpadeaba ni oscilaba. Simplemente brillaba con luminiscencia constante que no proyectaba sombras. Flotaba sobre la carretera unos 20 metros adelante, a la altura de los postes de luz si hubiera postes de luz en esta sección remota. Francisco sintió curiosidad más que miedo. Había escuchado sobre estas luces. Los lugareños las reportaban ocasionalmente, generalmente descartadas como ilusiones ópticas o fenómenos atmosféricos. Luces fantasma, las llamaban algunos. Luz de pantano decían los más científicamente inclinados, aunque no había pantanos a cientos de kilómetros de aquí. La esfera flotó ahí mientras Francisco se acercaba, perfectamente inmóvil como si esperara. Cuando su camión estaba a unos 30 metros de ella, la luz se movió de nuevo, esta vez lateralmente, deslizándose hacia el borde derecho de la carretera. Francisco siguió conduciendo, sus ojos fijos en el fenómeno. No parecía peligroso. Solo, extraño. Inexplicable. Cuando pasó junto a donde había estado la luz, giró la cabeza para seguirla. La esfera flotaba ahora junto a las rocas, su brillo iluminando las superficies de piedra en tonos azules fantasmagóricos. Francisco podía ver detalles en la roca que normalmente estarían ocultos en la oscuridad, patrones de erosión, grietas, lo que parecían ser marcas o símbolos tallados en la piedra. Entonces aparecieron más luces. 2, 4, 8. Docenas de ellas, materializándose de la nada como estrellas encendiéndose al atardecer. Llenaban el cielo sobre el Paso del Diablo, flotando y danzando en patrones que casi parecían coreografiados.
Francisco se detuvo completamente ahora, su camión inactivo en medio de la carretera mientras observaba el espectáculo con asombro creciente. Las esferas se movían con propósito, eso estaba claro. No era movimiento aleatorio o caótico. Flotaban en formaciones, creaban patrones, se respondían entre sí de maneras que sugerían comunicación o coordinación. Francisco pensó en enjambres de pájaros o peces, la forma en que miles de individuos podían moverse como un solo organismo. Pero estos no eran pájaros ni peces. Eran luz pura, sin sustancia física visible que pudiera generar o controlar su brillo. Alcanzó su teléfono, pensando en grabar esto, en capturar evidencia de lo que estaba viendo. Pero cuando levantó el teléfono, la pantalla estaba muerta. Batería completamente agotada, aunque lo había cargado completamente antes de salir. Maldijo suavemente y dejó caer el teléfono. Entonces una de las esferas se separó de las otras y se movió hacia él. Francisco sintió su pulso acelerarse. La luz se acercó lentamente, deliberadamente, hasta que estaba justo frente a su parabrisas. Desde esta distancia, Francisco podía ver que no era simplemente una esfera sólida de luz. Había estructura dentro de ella, patrones que giraban y pulsaban, geometrías que su cerebro no podía procesar completamente. Era hermoso y profundamente perturbador a la vez. La esfera comenzó a acercarse más. Francisco se quedó paralizado, incapaz de decidir si debía huir o quedarse. La luz tocó el parabrisas, y Francisco esperó sentir algo: impacto, calor, vibración. Pero no sintió nada. La esfera pasó a través del cristal como si no estuviera ahí, entrando a la cabina sin resistencia. Francisco contuvo el aliento. La luz flotaba ahora dentro de su camión, a menos de 1 metro de su cara. Podía sentir algo emanando de ella, no calor exactamente, sino una especie de presión, una sensación de densidad que no tenía equivalente físico. La esfera pulsó, su brillo intensificándose brevemente. Y en ese pulso, Francisco vio algo. No con sus ojos, sino directamente en su mente. Imágenes que no eran imágenes. Conceptos que no podían ser expresados en lenguaje. Tenía la sensación abrumadora de edad, de inteligencia antigua observando a través de él, evaluándolo, tratando de entenderlo tanto como él trataba de entenderla. Y había algo más. Una sensación de tristeza. O tal vez nostalgia. Como si esta cosa, sea lo que fuera, estuviera recordando algo perdido hace mucho tiempo. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. La esfera retrocedió, pasando de nuevo a través del parabrisas. Se reunió con las otras, y juntas comenzaron a elevarse, subiendo hacia el cielo estrellado. Francisco observó mientras se elevaban más y más alto, hasta que eran indistinguibles de las estrellas reales. Y luego desaparecieron, parpadeando en la inexistencia como si nunca hubieran estado allí. El silencio que siguió era absoluto. Incluso el viento del desierto había cesado. Francisco se sentó en su cabina, temblando no de miedo sino de algo más profundo, algo para lo que no tenía nombre. Había sido testigo de algo imposible. Algo que desafiaba cada explicación racional que pudiera inventar. No eran drones militares. No era gas del pantano ni relámpagos. Eran otra cosa. Algo que existía más allá de las categorías en las que los humanos típicamente dividían la realidad. Eventualmente, Francisco arrancó el motor de nuevo y continuó conduciendo. ¿Qué más podía hacer? Pero el encuentro lo había cambiado de maneras que apenas estaba comenzando a comprender. Había tocado algo más allá del mundo ordinario, y ese toque había dejado una marca que nunca se desvanecería completamente. En los meses siguientes, Francisco buscó explicaciones. Leyó sobre fenómenos aéreos no identificados, sobre investigación militar clasificada,
sobre teorías físicas exóticas que permitían cosas que parecían imposibles. Encontró referencias a otros que habían visto luces similares en áreas remotas alrededor del mundo. Bolas de luz que desafiaban la gravedad y pasaban a través de la materia sólida. Orbes que parecían poseer algo parecido a la inteligencia. Los científicos tenían teorías, plasma ionizado, fenómenos electromagnéticos, errores de percepción. Pero ninguna de las teorías capturaba realmente lo que Francisco había experimentado. La presencia consciente. La sensación de ser visto por algo completamente ajeno y sin embargo de alguna manera familiar. Francisco continuó conduciendo a través del Paso del Diablo regularmente. Algunas noches no, algo que hizo que se le doblaran las rodillas. No había otras huellas de llantas en el asfalto excepto las suyas, pero esas huellas no venían de atrás como deberían, venían de la nada. Apareciendo súbitamente en medio de la carretera como si su tráiler se hubiera materializado de la nada hace apenas unos kilómetros. José retrocedió hasta la cabina sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. El radio seguía transmitiendo, ahora las voces hablaban directamente con él aunque él no respondiera. José, hermano, tienes que aceptar lo que pasó, tienes que dejarlo ir, tu familia está sufriendo, necesitan hacer tu funeral pero no pueden porque sigues apareciendo en la carretera, los otros conductores te ven, te escuchan. Pero cuando intentan alcanzarte desapareces. José gritó en el micrófono, no estoy muerto. Estoy aquí, estoy vivo. Pero las voces no cambiaban su narrativa, continuaban hablando de él en pasado, recordando anécdotas de cuando José estaba vivo, lamentando su pérdida. José arrancó el motor de nuevo y aceleró desesperadamente, necesitando llegar a algún lugar poblado, encontrar a alguien que confirmara que estaba vivo. Condujo a velocidad temeraria por la carretera vacía, el velocímetro marcando 140 kilómetros por hora, pero sin importar cuánto conducía, los marcadores de kilómetros no cambiaban. Pasó el kilómetro 90 una y otra vez, atrapado en un bucle imposible donde la misma sección de carretera se repetía infinitamente. Las montañas a ambos lados permanecían en las mismas posiciones, las mismas formaciones rocosas pasaban una y otra vez por su ventana como un decorado de teatro girando en un círculo eterno. Finalmente José se rindió y detuvo el tráiler de nuevo, esta vez en medio de la carretera porque ya no importaba, no había tráfico, no había nadie más en este plano de existencia donde estaba atrapado. Se bajó y caminó hacia la parte trasera del contenedor, algo que había estado evitando hacer. Con manos temblorosas rompió el sello de seguridad y abrió las puertas. Lo que vio dentro lo hizo caer de rodillas. El contenedor no estaba vacío como esperaba ni lleno de contrabando como temía. Estaba lleno de objetos personales, sus objetos personales. Ahí estaba su vieja chamarra de cuero que su esposa le había regalado en su aniversario, la foto enmarcada de sus hijos que siempre llevaba en la cabina. Su colección de medallas de San Cristóbal que había acumulado durante décadas. Y en el centro, envuelto en plástico transparente, había un ataúd. José se acercó lentamente, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. A través del plástico podía ver el interior del ataúd forrado en satén blanco. Y dentro, con las manos cruzadas sobre el pecho y vestido con su mejor camisa, estaba él mismo. José Ramírez miraba a José Ramírez, el vivo contemplando al muerto, o quizás era al revés. El rostro en el ataúd estaba en paz, sin las arrugas de preocupación que José había llevado los últimos años, sin el cansancio perpetuo de las largas noches en carretera. Se veía descansado por primera vez en décadas. La comprensión llegó lentamente, como agua fría filtrándose en sus huesos. Esto era su última carga, la que siempre había sabido que tendría que hacer eventualmente. La carretera lo había reclamado como lo hacía con tantos conductores que pasaban más tiempo en el asfalto que en sus casas, que amaban el movimiento constante más que la quietud del hogar.
José había muerto en ese accidente hace 3 días, su cuerpo había sido recuperado e identificado, su familia había organizado el funeral, pero su espíritu no había podido aceptarlo. Su alma había permanecido aferrada a lo único que conocía, a su tráiler, a su ruta, a la sensación del volante bajo sus manos. José cerró las puertas del contenedor suavemente, con una reverencia que no había sentido al abrirlas. Ahora entendía por qué el cliente anónimo había insistido en la entrega nocturna, por qué la paga era tan generosa, por qué nadie en el almacén había querido mirarlo a los ojos. No había sido un cliente humano quien lo contrató, había sido la carretera misma, ofreciéndole un último viaje, una oportunidad de llevar su propia carga final a su destino. Y ese destino no era Chihuahua como decían los papeles, era algo más allá, un lugar donde los traileros que mueren en la carretera finalmente encuentran descanso. José subió de nuevo a la cabina, esta vez sin miedo. El radio había dejado de transmitir voces de otros conductores y ahora solo emitía una frecuencia suave, casi musical, como el viento del desierto cuando sopla a través de los cañones. José puso el tráiler en marcha y continuó conduciendo, pero ya no intentaba llegar a ningún destino terrenal. La carretera ante él empezó a cambiar, el asfalto se volvió luminoso como si estuviera hecho de luz de luna concentrada, y a ambos lados aparecieron otros tráileres, docenas de ellos. Todos conducidos por hombres y mujeres que José reconoció, compañeros conductores que habían muerto a lo largo de los años en accidentes, ataques o simplemente de agotamiento al volante. Los saludaban al pasar, tocando sus claxones en el saludo tradicional de los traileros, una hermandad que continuaba más allá de la muerte. José les devolvió el saludo sintiendo una paz profunda asentarse en su pecho. Ya no había cronogramas que cumplir, no había entregas urgentes, no había preocupación por el combustible o los neumáticos. Solo había la carretera interminable y la compañía de aquellos que, como él, habían elegido pasar la eternidad haciendo lo que más amaban. La voz de José Ramírez continuó transmitiéndose por el radio CB durante semanas después de su muerte física, escuchada por docenas de conductores que viajaban la ruta El Paso-Chihuahua. Algunos intentaron responderle, ofrecerle ayuda o direcciones, pero José nunca contestaba directamente. Solo transmitía fragmentos de su último viaje, descripciones de una carretera que ninguno de los conductores vivos podía ver, reportes de otros tráileros fantasma que se unían a su convoy nocturno. Eventualmente, las transmisiones se volvieron más espaciadas, apareciendo solo en fechas específicas, aniversarios de accidentes o noches particularmente oscuras cuando la frontera entre los mundos se volvía delgada. Los traileros veteranos ahora cuentan la historia de José Ramírez como advertencia y consuelo. Advertencia para aquellos que ignoran las señales de fatiga y conducen más allá de sus límites, porque la carretera cobra su precio eventualmente. Y consuelo para aquellos que temen morir solos en la carretera, porque la historia de José demuestra que hay un lugar para los conductores eternos, una ruta que continúa más allá del último kilómetro visible, donde el viaje nunca termina realmente. A veces, en noches particularmente despejadas, conductores reportan ver un tráiler viejo conduciendo paralelo a ellos en el desierto, no en la carretera sino flotando ligeramente sobre ella, con un conductor que saluda brevemente antes de desvanecerse en el aire como humo. Y si escuchan con atención su radio CB, pueden captar una voz familiar transmitiendo coordenadas que no aparecen en ningún mapa, direcciones hacia un destino que solo los muertos pueden alcanzar. Y una invitación susurrada a unirse al convoy cuando llegue su momento, porque en la carretera fronteriza entre El Paso y Chihuahua, algunos conductores nunca realmente se retiran. Solo cambian de ruta hacia un horizonte que los vivos no pueden ver pero que espera pacientemente a todos aquellos que han entregado sus vidas al asfalto y al viento del desierto. Y así terminan estas 5 historias de la carretera más embrujada del norte de México, donde la frontera no solo separa países sino también mundos.
donde los muertos viajan junto a los vivos sin que estos últimos siempre lo sepan, y donde cada conductor que pasa lleva consigo no solo su carga física sino también el peso de las historias que ha escuchado y las experiencias que no puede explicar. La próxima vez que conduzcas por esa ruta solitaria entre El Paso y Chihuahua, presta atención a las luces que aparecen donde no deberían estar, a las voces en tu radio que transmiten desde frecuencias imposibles, y a ese tráiler sin marcas que aparece en tu espejo retrovisor manteniendo siempre la misma distancia. Porque en esta carretera, lo paranormal no es la excepción sino la regla. Y cada kilómetro recorrido es un kilómetro más cerca de comprender que hay cosas entre el desierto y el cielo que desafían toda lógica y que esperan pacientemente en la oscuridad su oportunidad de hacerse conocer. José Ramírez era lo que en el medio llamaban un trailero de la vieja escuela. Un hombre que había empezado a conducir cuando las carreteras mexicanas eran poco más que caminos de tierra mejorados y cuando los GPS no existían sino solo mapas desgastados y la memoria del conductor. Tenía 62 años, 3 hijos ya adultos y una esposa que llevaba 40 años rogándole que se retirara y pasara sus últimos años en paz. Pero José no conocía otra vida que no fuera la carretera. Era su identidad, su razón de existir, y la idea de quedarse inmóvil en una casa le parecía una forma lenta de muerte. Así que continuó aceptando trabajos aunque ya no necesitaba el dinero, conduciendo por rutas familiares con el simple placer de sentir el ronroneo del motor y ver el paisaje desfilar por su ventana. Fue precisamente ese amor por la carretera lo que lo llevó a aceptar un trabajo extraño en una noche de marzo. Un cliente nuevo, o al menos una voz que José no reconoció, lo contactó directamente a su celular ofreciéndole un transporte urgente desde El Paso hasta Chihuahua. La paga era excepcionalmente generosa, casi el doble de la tarifa normal, y el único requisito era que la entrega tenía que hacerse durante la noche, antes del amanecer. José preguntó sobre la naturaleza de la carga pero la voz fue evasiva, mencionando solo que era material sensible y que requería transporte discreto y rápido. No había nada particularmente inusual en eso, muchos clientes preferían la discreción por razones legítimas, así que José aceptó sin pensarlo demasiado. Su esposa María le había preparado tacos de frijoles para el camino y le había pedido que por favor condujera con cuidado, algo que le decía cada vez que salía pero que esa noche sonó particularmente urgente, como si algún instinto maternal le advirtiera sobre un peligro que no podía nombrar. El punto de carga era un almacén industrial en las afueras de El Paso que José no conocía a pesar de sus décadas de experiencia en la zona. El GPS lo llevó por calles secundarias cada vez más desoladas hasta llegar a un complejo de bodegas que parecía abandonado, con ventanas rotas y grafiti cubriendo las paredes de concreto. Llegó al anochecer justo cuando el sol se hundía tras las montañas Franklin dejando el cielo en tonos violetas enfermizos y encontró el lugar casi desierto. Solo había un par de trabajadores vestidos con overoles oscuros que no llevaban ningún logo de compañía y que cargaron su contenedor sin hacer contacto visual ni decir palabra más allá de lo estrictamente necesario. José intentó entablar conversación como era su costumbre, preguntando sobre el clima o haciendo algún comentario casual. Pero los hombres lo ignoraron completamente trabajando con una eficiencia mecánica y silenciosa que resultaba perturbadora. El contenedor estaba sellado con candados industriales y José no pudo ver qué había dentro, pero cuando cerraron las puertas traseras del tráiler, sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la columna vertebral, como si la temperatura hubiera caído varios grados en un instante aunque el termómetro de su reloj marcaba todavía 22 grados. Los trabajadores le entregaron los papeles de envío en un sobremanila manchado con lo que parecía grasa o aceite viejo. Le dieron una dirección en las afueras de Chihuahua escrita con caligrafía temblorosa en un papel amarillento.
Y se retiraron rápidamente hacia el interior del almacén dejando a José solo en el estacionamiento que olía a creosota quemada y algo dulzón que no lograba identificar pero que le revolvía el estómago. José arrancó el motor de su Kenworth del 97, un tráiler que había sido su compañero fiel durante casi 3 décadas y que conocía mejor que su propia casa, y salió hacia la carretera federal sintiéndose vagamente incómodo aunque no podía identificar exactamente por qué. Todo estaba técnicamente en orden, los papeles parecían legítimos aunque los sellos se veían borrosos, la ruta era la que había recorrido cientos de veces, el tráiler respondía normalmente, pero había algo en el aire. Una tensión eléctrica que le erizaba el vello de los antebrazos y le hacía apretar el volante con más fuerza de la necesaria. A medida que se adentraba en el desierto y la última luz del crepúsculo se desvanecía siendo reemplazada por esa oscuridad absoluta que solo existe lejos de las ciudades. Esa sensación de incomodidad se intensificó hasta convertirse en una ansiedad palpable que le apretaba el pecho como una mano invisible. Encendió la radio para distraerse buscando alguna de las estaciones que normalmente escuchaba, música norteña o programas de llamadas nocturnas, pero solo encontró estática en casi todas las frecuencias. Ese crepitar blanco que a veces parecía formar patrones casi como voces susurrando en idiomas que no existían. Logró sintonizar una estación débil que transmitía boleros viejos, música de Agustín Lara y los panchos que le recordaba a su juventud. Y se concentró en seguir la línea amarilla del centro de la carretera que se extendía hipnóticamente bajo el cono de luz de sus faros. El tráfico era inexistente a esa hora, algo que no era inusual en ese tramo particularmente desolado. Y José se encontró completamente solo rodeado por kilómetros de desierto negro a ambos lados donde ocasionalmente brillaban los ojos reflejantes de algún animal nocturno observando su paso. Fue después de pasar Ciudad Juárez y adentrarse en el corazón del desierto chihuahuense cuando José empezó a notar algo verdaderamente perturbador. Su radio CB, que había mantenido apagado porque últimamente le molestaba el ruido constante de los otros conductores, se encendió solo. La luz verde del display parpadeó y el aparato cobró vida sin que José hubiera tocado ningún botón. José extendió la mano para apagarlo de nuevo pensando que sería un cortocircuito o alguna falla eléctrica, pero antes de que pudiera tocar el interruptor, el radio comenzó a emitir una voz clara y fuerte que cortó a través de la estática. Era su propia voz. José se quedó completamente helado, la mano suspendida en el aire, escuchando con una mezcla de incredulidad y terror primario como el radio transmitía lo que claramente era él mismo hablando. Pero diciendo cosas que no recordaba haber dicho nunca, palabras que no había pronunciado en esa conversación que aparentemente estaba teniendo con alguien. La voz en el radio, su voz pero con un tono de pánico que José no asociaba consigo mismo porque siempre se había enorgullecido de mantener la calma bajo presión, decía entrecortadamente: a cualquier conductor que esté escuchando en esta frecuencia, este es José Ramírez, placas de Chihuahua número 783GHK, necesito ayuda urgente, mi carga está maldita. Algo está terriblemente mal con este envío, no debí aceptar este trabajo, si alguien me escucha por favor reporten mi última ubicación conocida a las autoridades y a mi familia, díganle a María que la amo y que lo siento. José sintió que el aire se le escapaba de los pulmones como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago. Apagó el radio abruptamente con un manotazo violento que hizo que el plástico crujiera, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentir las pulsaciones en las sienes y en el cuello. Eso no tenía ningún sentido lógico, él no había transmitido nada, ni siquiera había tenido el micrófono en la mano, había estado conduciendo en silencio durante la última hora sin tocar el radio en absoluto. Intentó convencerse de que era algún tipo de interferencia extraña. Quizás alguien haciendo una broma de mal gusto imitando su voz o alguna anomalía atmosférica que estaba captando transmisiones antiguas de alguna manera imposible.
Pero en el fondo de su ser sabía que esa explicación no funcionaba porque la voz era demasiado perfecta, cada inflexión, cada pausa para respirar. Cada pequeña característica de su manera de hablar estaba capturada con una precisión que ningún imitador podría lograr. Era como escuchar una grabación de sí mismo pero de una conversación que nunca había tenido. De un momento que no había vivido todavía o que había vivido en alguna línea temporal paralela que de alguna forma estaba sangrando hacia esta realidad. El radio permaneció apagado y en silencio durante unos minutos que se estiraron como horas mientras José trataba de recuperar la compostura. Limpiándose el sudor frío de la frente con el dorso de la mano temblorosa y diciéndose a sí mismo que necesitaba calmarse, que era solo su imaginación trabajando horas extras producto del cansancio acumulado de demasiados años en la carretera. Pero luego el radio se encendió de nuevo por sí solo, el display brillando con esa luz verde enfermiza en la oscuridad de la cabina, y esta vez la transmisión era diferente y de alguna manera aún más terrorífica. Ahora se escuchaban múltiples voces, otros traileros que José reconocía por sus identificativos y sus voces familiares de años de compartir esta ruta, respondiendo a su supuesta llamada de ayuda con urgencia genuina y preocupación palpable en cada palabra. José, aquí Ricardo Salinas, ¿cuál es tu ubicación exacta, compañero? Dame tu kilómetro, decía una voz que José conocía bien. Era Ricardo, con quien había tomado café innumerables veces en las paradas de descanso. Ramírez, soy Pedro Vega, ¿qué tipo de emergencia tienes? ¿Necesitas que llame a la Policía Federal?, preguntaba otra voz familiar. José, hermano, soy Martín Ochoa, estoy cerca del kilómetro 120 viniendo desde Juárez, ¿estás en esa zona? Voy para allá. Las voces se superponían unas con otras creando una cacofonía de preocupación urgente, pero José no había pedido ayuda, no había hecho ninguna transmisión de emergencia, no había comunicado nada en absoluto. Tomó el micrófono con mano temblorosa y apretó el botón de transmisión, la garganta tan seca que tuvo que tragar saliva 2 veces antes de poder hablar. Atención todos los conductores en esta frecuencia, aquí José Ramírez. No sé qué demonios está pasando, pero yo no hice ninguna llamada de emergencia, estoy perfectamente bien, repito, estoy bien y mi carga está segura, no sé de dónde salió esa transmisión. Pero las voces en el radio no parecían escucharlo en absoluto, continuaban respondiendo a esa otra versión de José que aparentemente seguía pidiendo ayuda desesperadamente en alguna frecuencia que solo ellos podían oír. Hablando entre sí, organizando un esfuerzo de rescate para un accidente que no había ocurrido. José soltó el micrófono frustrado y asustado, y entonces escuchó algo que lo llenó de un terror tan absoluto que sintió que el mundo se inclinaba vertiginosamente bajo él como si la carretera se hubiera convertido en líquido. Una de las voces, que sonaba exactamente como la del viejo trailero don Manuel Esparza, con quien José había compartido muchas rutas durante los últimos 20 años y que conocía prácticamente todos sus secretos y anécdotas, dijo con un tono de profunda tristeza: José, hermano, todos sabemos lo que pasó, encontraron tu tráiler hace 2 días volcado en el kilómetro 90 con el contenedor completamente destrozado. No sobreviviste al impacto, compañero, los paramédicos dijeron que fue instantáneo. ¿Por qué sigues transmitiendo en esta frecuencia? Déjanos ayudarte a cruzar. José sintió que todo su cuerpo se ponía rígido, los músculos tensándose hasta el punto del dolor, las manos aferrándose al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Eso no podía ser cierto en ningún universo posible. Él estaba vivo, estaba conduciendo en este preciso momento, podía sentir la vibración del motor a través del asiento. Podía ver la carretera iluminada por sus faros extendiéndose hacia el horizonte oscuro, podía oler el aroma del café viejo en el portavasos y el ligero olor a diésel que siempre impregnaba la cabina. Pero las voces en el radio continuaban implacables, ahora más sombrías y reverentes, hablando de un accidente fatal, de una carga que había resultado ser algo peligroso e ilegal.
de cómo José había intentado contactar a otros conductores pidiendo ayuda antes de perder el control del vehículo en una curva y volcar aparatosamente, quedando atrapado en la cabina retorcida hasta que llegaron los equipos de rescate horas después, encontrándolo ya sin vida. José detuvo el tráiler bruscamente en el acotamiento, las llantas levantando gravilla que golpeaba contra los bajos del vehículo con ruido de metralla. Las manos temblando tan incontrolablemente que apenas podía mantenerlas sobre el volante. Revisó su teléfono celular con movimientos torpes y desesperados, buscando alguna confirmación de que estaba vivo, que esto era real. Que no estaba atrapado en alguna pesadilla o peor aún en algún limbo entre la vida y la muerte. Pero el teléfono se comportaba de manera extraña, la pantalla parpadeaba mostrando la hora incorrecta, cambiando entre diferentes fechas sin ningún patrón. Y cuando intentó revisar sus mensajes anteriores, encontró que la última conversación con su esposa María había sido hace 3 días, terminando abruptamente con un mensaje de él que decía simplemente: salgo para Chihuahua con un envío nocturno, te llamo cuando llegue mi amor, besos. No había nada después de eso, ninguna respuesta de María, ningún otro mensaje entrante o saliente, como si su vida de comunicación se hubiera congelado en ese punto temporal específico. Intentó llamarla directamente, necesitando desesperadamente escuchar su voz que le confirmara que estaba vivo, pero el teléfono no respondía, se quedaba en la pantalla de llamada sin marcar ni conectar. La imagen de María sonriendo en su foto de contacto, mirándolo con esos ojos cálidos que ahora parecían estar observándolo desde otro mundo completamente diferente. El pánico verdadero empezó a apoderarse de José, ese tipo de terror primordial que disuelve todo pensamiento racional y reduce al ser humano a puro instinto de supervivencia. Salió de la cabina tropezando con sus propios pies y rodeó el tráiler buscando frenéticamente alguna señal de daño, alguna evidencia de accidente, abolladuras, raspones, vidrios rotos. Cualquier cosa que explicara lo que las voces en el radio habían dicho. Pero todo parecía perfectamente intacto bajo la luz de su linterna, el contenedor seguía sellado con sus candados originales, las llantas estaban en perfecto estado sin signos de reventón. La pintura no tenía rasguños significativos más allá del desgaste normal de años de uso. Pero cuando dirigió la linterna hacia la carretera detrás de él, José notó algo que hizo que se le doblaran las rodillas y tuviera que apoyarse contra el costado del tráiler para no caer. No había otras huellas de llantas en el asfalto excepto las suyas propias, lo cual era extraño pero no imposible en una carretera poco transitada. Sin embargo, esas huellas no venían desde atrás como lógicamente deberían si él hubiera conducido hasta ese punto, venían literalmente de la nada. Apareciendo súbitamente en medio de la carretera a unos 100 metros atrás, como si su tráiler completo se hubiera materializado de la nada hace apenas unos minutos. José caminó hacia atrás siguiendo las huellas con la linterna, el haz de luz temblando al ritmo de su mano temblorosa, hasta llegar al punto exacto donde comenzaban, y efectivamente ahí no había nada antes. Solo asfalto limpio, y luego de repente las marcas profundas de sus neumáticos aparecían como si el tráiler hubiera caído del cielo. José retrocedió tambaleándose hasta la cabina, sintiendo que la realidad misma se desmoronaba a su alrededor como un decorado de cartón siendo devorado por el fuego. Las certezas fundamentales sobre la naturaleza de la existencia disolviéndose en la noche del desierto. El radio seguía transmitiendo implacable, ahora las voces hablaban directamente con él, aunque él ya no intentaba responder porque había entendido con una claridad horrible que no podían escucharlo realmente. Estaban hablando con un fantasma, con un eco, con algo que había sido José Ramírez pero que ya no existía en el mismo plano de realidad que ellos. José, hermano querido, tienes que aceptar lo que pasó, tienes que dejar ir este mundo, tu familia está sufriendo terriblemente, María no ha parado de llorar, tus hijos están destrozados. Necesitan hacer tu funeral apropiadamente y darle cierre a esto, pero no pueden porque sigues apareciendo en la carretera, los otros conductores te ven manejando tu Kenworth,
te escuchan en el radio. Pero cuando intentan alcanzarte simplemente desapareces como humo. José gritó en el micrófono con una voz que ya no reconocía como propia, ronca y quebrada por el terror y la negación: no estoy muerto, maldita sea. Estoy aquí, estoy vivo, puedo sentir, puedo pensar, esto no puede estar pasando. Pero las voces no cambiaban su narrativa, no reaccionaban a sus gritos desesperados, continuaban hablando de él en pasado como si fuera un hecho consumado e irrefutable, recordando anécdotas de cuando José estaba vivo, compartiendo memorias de viajes juntos, lamentando su pérdida y rogándole que encontrara paz y dejara de atormentarse conduciendo eternamente por una carretera que ya no era parte de su mundo. Don Manuel dijo con voz cargada de emoción: José, te conocí durante 20 años, fuiste como un hermano para mí, por favor descansa, tu trabajo aquí está terminado. Has sido un gran trailero, pero ahora es momento de soltar el volante. José arrancó el motor de nuevo con movimientos automáticos, el cuerpo actuando por puro músculo memoria mientras la mente se fragmentaba en 1000 pedazos de incomprensión. Y aceleró desesperadamente necesitando llegar a algún lugar poblado, encontrar a alguien físicamente, tocar a otra persona, demostrar de manera tangible que seguía existiendo en el mundo material. Condujo a una velocidad temeraria completamente fuera de carácter para alguien que siempre había sido meticulosamente cuidadoso al volante. El velocímetro marcando 140 kilómetros por hora en secciones donde el límite era 80, pero sin importar cuánto conducía o cuánto tiempo pasaba. Los marcadores de kilómetros al lado de la carretera no cambiaban de manera lógica. Pasó el letrero del kilómetro 90 una vez, luego volvió a pasar el mismo letrero 5 minutos después, y luego otra vez. Atrapado en algún tipo de bucle temporal o espacial imposible donde la misma sección de carretera se repetía infinitamente como un disco rayado de la realidad. Las montañas distantes a ambos lados del camino permanecían en las mismas posiciones relativas sin importar cuánto avanzara. Las mismas formaciones rocosas con formas que parecían rostros observándolo pasaban una y otra vez por su ventana lateral como un decorado de teatro montado en un cilindro gigante girando en un círculo eterno. El tanque de combustible que había estado 3/4 lleno cuando empezó el viaje seguía marcando exactamente 3/4, ni más ni menos. Como si el diésel se regenerara mágicamente o como si el tráiler ya no operara bajo las leyes físicas normales de consumo y conservación de energía. El reloj del tablero mostraba las 3:42 de la madrugada y no cambiaba, los dígitos congelados en ese momento específico sin que los minutos avanzaran sin importar cuánto tiempo subjetivo pasara. Finalmente José se rindió y detuvo el tráiler de nuevo, esta vez directamente en medio de la carretera porque ya nada importaba, no había tráfico, no había otros vehículos. No había absolutamente nadie más en este plano de existencia donde estaba atrapado como un insecto en ámbar. Se bajó con piernas que apenas lo sostenían y caminó lentamente hacia la parte trasera del contenedor, hacia esa carga misteriosa que había aceptado transportar sin hacer las preguntas correctas. Algo que había estado evitando hacer durante todo este tiempo por un miedo instintivo que ahora se materializaba en certeza helada. Con manos que temblaban tanto que apenas podía controlar sus movimientos, José sacó su cortador de seguridad del cinturón y rompió el sello del contenedor. El plástico y metal cediendo con un chasquido que sonó obscenamente fuerte en el silencio absoluto del desierto nocturno. Abrió las puertas pesadas que chirriaron sobre sus bisagras oxidadas, el sonido extendiéndose por kilómetros en la quietud sobrenatural, y dirigió su linterna hacia el interior oscuro del contenedor. Lo que vio dentro lo hizo caer literalmente de rodillas sobre el asfalto áspero, un gemido animal escapando de su garganta. El contenedor no estaba vacío como parte de él había esperado en alguna fantasía desesperada, ni estaba lleno de contrabando o drogas o armas como había temido. Estaba meticulosamente organizado con objetos que José reconoció inmediatamente porque eran suyos, pertenencias personales que había acumulado durante su vida entera.
Ahí colgada de un gancho estaba su vieja chamarra de cuero color café que su esposa María le había regalado en su 20º aniversario de bodas. Todavía con la mancha de café en la manga derecha que nunca había podido quitar completamente. Ahí estaba la foto enmarcada de sus 3 hijos cuando eran pequeños que siempre llevaba pegada en el tablero de la cabina, sonriendo con esos dientes de leche que se les habían caído hace décadas. Ahí estaban sus botas favoritas, las que había usado en su primer viaje como trailero independiente y que había conservado aunque ya no le quedaban bien. Ahí estaba su colección completa de medallas de San Cristóbal que había ido acumulando en cada santuario al que había llegado durante 40 años de carretera. Docenas de ellas colgando de cadenas plateadas que reflejaban la luz de su linterna. Y en el centro del contenedor, ocupando el espacio principal como si todo lo demás estuviera dispuesto en círculo a su alrededor en alguna configuración ritual, había un ataúd de madera oscura con herrajes de metal pulido. José se acercó lentamente arrastrándose sobre manos y rodillas porque las piernas ya no le respondían, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que corriera, que escapara de este conocimiento horrible que estaba a punto de confirmar. El ataúd estaba envuelto parcialmente en plástico transparente grueso del tipo que usan los forenses para transportar cuerpos. Y a través de ese plástico José podía ver el interior forrado en satén blanco inmaculado que contrastaba violentamente con la oscuridad del contenedor. Y dentro del ataúd, con las manos cruzadas sobre el pecho en la posición clásica de descanso eterno y vestido con su mejor camisa de vestir color azul claro que solo usaba para ocasiones especiales, estaba él mismo. José Ramírez miraba a José Ramírez, el que se creía vivo contemplando al que estaba indiscutiblemente muerto. O quizás era exactamente al revés y el que miraba era el muerto observando a su propio cuerpo vivo desde alguna perspectiva imposible. El rostro en el ataúd era innegablemente suyo en cada detalle microscópico, la misma cicatriz sobre la ceja izquierda de cuando se había caído de un árbol a los 9 años. El mismo lunar en el cuello que siempre le había dado vergüenza, las mismas arrugas profundas alrededor de los ojos de décadas de entrecerrarlos contra el sol del desierto. Pero ese rostro estaba en una paz profunda que José no recordaba haber sentido jamás en vida. No había las arrugas de preocupación permanente que había llevado los últimos años preocupándose por dinero y familia y trabajo. No había el cansancio perpetuo grabado en cada línea de expresión de las largas noches en carretera sin dormir adecuadamente. Se veía descansado de una manera que solo la muerte puede proporcionar, liberado finalmente del peso de existir que todos los seres vivos cargan sin siquiera darse cuenta de cuán pesado es hasta que se va. La comprensión llegó entonces no como un rayo súbito sino como agua fría filtrándose lentamente en sus huesos, penetrando cada célula con una verdad inevitable. Esto era su última carga, la que en algún nivel subconsciente siempre había sabido que tendría que hacer eventualmente. La carretera lo había reclamado finalmente como lo hace con tantos conductores que pasan más tiempo en el asfalto que en sus casas, que aman el movimiento constante y el ronroneo del motor más que la quietud del hogar y el silencio de una vida sedentaria. José había muerto en ese accidente hace 3 días como las voces habían dicho, su cuerpo había sido recuperado de los restos retorcidos del tráiler, había sido identificado por sus documentos y las placas del vehículo. Su familia había sido notificada y habían organizado el funeral, pero su espíritu, su esencia, su alma o como quiera que se llame esa chispa que hace a una persona ser quien es, no había podido aceptar el final. Su conciencia había permanecido tercamente aferrada a lo único que conocía realmente, a su tráiler, a su ruta, a la sensación del volante bajo sus manos callosas y el paisaje del desierto desfilando eternamente por las ventanas. Y la carretera misma, o el universo, o Dios, o lo que sea que administre las reglas de la muerte y el más allá, le había ofrecido esta oportunidad final. Este último viaje donde tendría que transportar su propio cuerpo a su destino final, enfrentándose literalmente consigo mismo y con la verdad inevitable de su propia mortalidad.
José cerró las puertas del contenedor suavemente, con una reverencia que no había sentido al abrirlas. Sus manos ya no temblaban porque la aceptación trae su propia forma de calma. Ahora entendía por qué el cliente anónimo había insistido en la entrega nocturna, por qué la paga era tan generosa, por qué nadie en el almacén había querido mirarlo a los ojos. Porque no había sido un cliente humano quien lo contrató para este trabajo final. José subió de nuevo a la cabina por última vez, acomodándose en el asiento de conductor que había sido su hogar más que cualquier casa, y puso el tráiler en marcha. El radio ya no transmitía voces de sus compañeros conductores, ahora solo emitía una frecuencia suave y constante que sonaba casi musical, como el viento del desierto cuando sopla a través de los cañones rocosos, creando esas notas fantasmales que los antiguos indígenas creían que eran los cantos de sus ancestros. José puso el tráiler en marcha y continuó conduciendo, pero ya no intentaba llegar a ningún destino terrenal marcado en mapas hechos por hombres. La carretera ante él empezó a cambiar gradualmente, el asfalto volviéndose cada vez más luminoso como si estuviera hecho de luz de luna concentrada o de ese resplandor plateado que tienen ciertos minerales del desierto bajo las estrellas. A ambos lados del camino aparecieron otros tráileres, docenas primero y luego cientos de ellos, todos conducidos por hombres y mujeres que José reconoció con una mezcla de sorpresa y alegría. Compañeros conductores que habían muerto a lo largo de los años en accidentes terribles, asaltos violentos o simplemente de agotamiento y ataques cardíacos al volante. Ahí estaba don Manuel Esparza, quien había muerto 5 años atrás de un infarto mientras dormía en una parada de descanso. Ahí estaba Lupita Morales, quien había sido asesinada por asaltantes en la carretera de Durango. Ahí estaba el joven Tomás, quien se había quedado dormido al volante y había chocado contra un puente matándose instantáneamente a sus 24 años. Todos lo saludaban al pasar, tocando sus claxones en el saludo tradicional de los traileros, un lenguaje de hermandad que continuaba más allá de la muerte y que ninguna tumba podía silenciar. José les devolvió el saludo con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, pero con una sonrisa genuina en los labios, sintiendo una paz profunda sentarse en su pecho como un peso cálido. Ya no había cronogramas demandantes que cumplir, no había entregas urgentes que lo mantuvieran despierto más allá de lo seguro. No había preocupación por el precio del combustible o el desgaste de los neumáticos o los pagos del tráiler. Solo había la carretera interminable extendiéndose hacia un horizonte que brillaba con una luz que no venía del sol ni de la luna, sino de alguna fuente que José no podía ver pero podía sentir. Y la compañía reconfortante de aquellos que como él habían elegido o sido elegidos para pasar la eternidad haciendo lo que más amaban en vida. La voz de José Ramírez continuó transmitiéndose por el radio CB durante semanas y luego meses después de su muerte física, escuchada por docenas de conductores que viajaban la ruta El Paso-Chihuahua en las horas profundas de la madrugada, cuando la frontera entre los mundos se vuelve delgada como papel de seda. Algunos conductores más valientes o más desesperados intentaron responderle, ofrecerle ayuda o direcciones o simplemente compañía en la soledad de la carretera nocturna. Pero José nunca contestaba de manera directa a sus llamados. Solo transmitía fragmentos poéticos de su último viaje, descripciones de una carretera que brillaba como plata líquida y que ninguno de los conductores vivos podía ver todavía. Reportes de otros tráileres fantasma que se unían a su convoy creciente, invitaciones susurradas a unirse a ellos cuando llegara el momento apropiado. Eventualmente las transmisiones se volvieron más espaciadas y menos frecuentes, apareciendo solo en fechas específicas que tenían significado. Aniversarios de accidentes fatales en esa carretera o noches particularmente oscuras de luna nueva, cuando la oscuridad del desierto es tan completa que el cielo y la tierra se funden en una sola negrura infinita. Los traileros veteranos ahora cuentan la historia de José Ramírez en los comedores de carretera y en las estaciones de servicio cuando el café es fuerte y la noche es larga, usando su historia como advertencia y consuelo simultáneamente.
Advertencia para aquellos conductores jóvenes y arrogantes que ignoran las señales obvias de fatiga extrema y conducen más allá de sus límites físicos y mentales porque tienen una entrega que hacer y dinero que ganar. Porque la carretera siempre cobra su precio eventualmente y ese precio a menudo se paga con sangre y metal retorcido. Y consuelo también para aquellos conductores más viejos y filosóficos que temen secretamente morir solos en la carretera lejos de sus familias. Porque la historia de José demuestra que hay un lugar en el más allá para los conductores eternos, una ruta que continúa más allá del último kilómetro visible en cualquier mapa terrenal, donde el viaje no termina realmente sino que simplemente se transforma en algo diferente, algo hermoso a su manera melancólica. A veces en noches particularmente despejadas cuando el aire del desierto está quieto y las estrellas brillan con esa claridad imposible que solo se ve lejos de las luces de las ciudades. Conductores solitarios reportan ver un tráiler Kenworth del 97 con placas de Chihuahua conduciendo paralelo a ellos, no en la carretera física sino flotando ligeramente sobre ella a unos centímetros del asfalto. Con un conductor de cabello plateado que saluda brevemente con la mano antes de desvanecerse en el aire como humo llevado por un viento que nadie más puede sentir. Y si esos conductores tienen sus radios CB encendidos y sintonizados en la frecuencia correcta, pueden captar una voz familiar y reconfortante transmitiendo coordenadas que no aparecen en ningún GPS terrenal. Direcciones hacia un destino que solo los muertos pueden alcanzar pero que los vivos pueden vislumbrar brevemente en esos momentos entre el sueño y la vigilia cuando manejan demasiadas horas seguidas. Y una invitación susurrada a unirse al convoy eterno cuando llegue su momento porque en la carretera fronteriza entre El Paso y Chihuahua algunos conductores nunca realmente se retiran del todo. Solo cambian de ruta hacia un horizonte que los vivos no pueden ver claramente todavía pero que espera pacientemente a todos aquellos que han entregado sus vidas al asfalto, al viento del desierto, y a ese llamado inexplicable de la carretera que algunos hombres y mujeres sienten en lo más profundo de sus almas y que ninguna cantidad de años o razón o familia puede silenciar completamente.